Buenas noches, jóvenes del S145, ¿cómo están ustedes? No hemos podido vernos últimamente, pues debido a que he estado muy enfermo. A él yo creo que les ha comunicado. Aquí estoy hablando más o menos ya bien, sin embargo, a veces me da ataques de tos, es lo que me quedó una tos seca, entonces por ahora lo estoy enviando así, me disculparán. Quisiera volverlo a ver, pues ya será para el siguiente semestre. Esta sería la última clase, espero que me la entiendan. Como hacen eso, también pueden hacer el taller, aunque lo pueden mirar también en las diapositivas que yo le envié a él. Y aquí va a estar las diapositivas que tienen ustedes con ustedes, las que yo voy a leer aquí, para que ustedes estén pendientes de eso, ¿no? Adicionalmente voy a enviar 2 o 3 videitos adicionales para que se basen en eso también. Les voy a comenzar a presentar la pantalla de lo que es el tema, el cual se llama inducción matemática, ¿no? Entonces aquí haría así lo siguiente. ¿Dónde está eso? Entonces, a ver, un momentico, a ver, coordino aquí, a ver si es que se está viendo o no se está viendo. Un momentico. Un momentico, a ver. Bueno, listo. Entonces ahora ya se está viendo. Entonces allí dice inducción matemática. Eso es el último tema que también está hasta escrito. Aquí dice la inducción matemática, un método muy útil en algunas demostraciones. Se emplea generalmente al probar fórmulas o propiedades de los números naturales. Trabaja siempre con números naturales, ¿no? Entonces, los que arrancan desde el 1 en adelante. Los números naturales se manejan de manera inductiva, es decir, incluso hablando muy informalmente al describir los números naturales, no podemos nombrar todos los números naturales, puestos que son infinitos, es un conjunto infinito. Lo que hacemos normalmente es definir, vamos a decir algo con el número 1 como natural, después 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿no? Un número natural siempre va detrás de otro. Los axiomas de Peano indican que los números naturales, uno es natural, entonces por consiguiente, n sería el símbolo de los naturales y n más 1 sería otro natural, porque es los números naturales, su diferencia es de 1, o sea que si n es natural, n más 1 debe ser un natural. En el caso de la suponer la existencia de algún número que cumple la propiedad de ser natural, ¿sí? Nuestra hipótesis no es descabellada, pues a partir de 1 sabemos que existe al menos un número natural que es el 1. El principio de inducción lo que tiene que hacer es probar 3 cositas, ¿no? Primero que A es un subconjunto de los naturales, que el 1 pertenece a A, y que si n pertenece a A, entonces se demuestra que n más 1 pertenece a A para todos los naturales. Una segunda propiedad dice que es un conjunto de los no naturales que cumple que si P es cierta para 1 y P es cierta para n, entonces P es cierta para n más 1. Esta división realmente es la misma, ¿no? Sin embargo, pues puede modificarse ligeramente, ya que la base no tiene que ser necesariamente 1. O sea, uno puede en un ejercicio dado decir que n arranca desde 5, y entonces mi primer número sería 5. O sea, si n siempre va a ser natural, el 1 sería el primer elemento. Pero uno tiene que mirar desde cuándo está definido muchas veces. Si no hay nada, entonces se supone que es 1. Espero pues que se me esté entendiendo lo que digo allí, ¿no? Trato de hablar un poquitico lento, pero vamos a ver si no me da la tos en este momento. Analogía de los dominios, o sea, si ponemos todos, perdón, dominos, si ponemos nuestros dominos para una fila, necesitamos solo asegurarnos de 2 cosas que caigan.
que existe al menos un dominó que se caiga y que si un dominó cae, empuja, o sea, una ficha dominó se cae, pues empuja a la siguiente. Para la primera parte no tiene que ser el primer dominó. Si tiramos el primero, queremos que se caigan todos los demás. Pero si tiramos el segundo, el tercero, el quinto, queremos que se caigan todos después de que tiramos. Bueno, eso es como una analogía de decir que lo que le sucede al siguiente tiene que también sucederle, ¿no? La distancia entre cada uno debe ser igual, no puede ser demasiado grande, ¿sí? Y solo uno empuja al que sigue para que todos se puedan caer, ¿no? Los números naturales son un conjunto infinito, es decir, que sus elementos no se pueden contar. Puede hacer una analogía con el dominó, donde cada dominó pues tiene escrito un número. Eso indicaría que cada ficha dominó pertenece a un número natural. Las pruebas por inducción son como ordenar nuestros dominos parados en una fila y ver si es posible empujar a alguno para que se caiga de todos. A, el caso hace asegurarse de que exista un primer dominó que se caiga, y B, el paso inductivo, es decir, que si cumple para algún entero, cumple para el siguiente. Como sabemos que cumple para el caso base, entonces cumple para el siguiente, ¿sí? Eso pues es redundante, pero es la idea, es entender que si yo aseguro que existe para algo, entonces para el siguiente, si no me he salido de los conjuntos, también se debe cumplir. Por ejemplo, dice probar que 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2 más puntos suspensivos n al cuadrado es equivalente a n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6. Una manera, pues, normal que uno debe hacer es, usaremos el hecho de que x más 1 al cubo menos x cubo es lo mismo que decir x a la 2 más 3x2 más 3x más 1 menos x cubo. O sea, si yo a x más 1 al cubo le resto x al cubo, me va a resultar 3x2 más 3x más 1. ¿Sí? Las siguientes igualdades tendríamos entonces, por ejemplo, según esto, entonces 2 más 1, o sea, sería 2 a la 3 menos 1 a la 3. ¿Por qué 2 a la 3? Porque aquí en este caso equivaldría a 1 y 1 más 1 a 2, o sea que quedaría 2 a la 3 y como le queda 1, quedaría 1 a la 3 y vuelve a ser x1, que ya se sabe que es 3x2 más 3x más 1, quedaría 3 a la 1 a la 2 más 3 por 1 más 1, ¿sí? Debe de ser equivalente, efectivamente 2 a la 3 es 8, menos 1 a la 3 es 1 y 8 menos 1 da 7. Si yo hago esta operación del plan de la igualdad, 3 por 1 a la 2 es 1, o sea, 3 por 1 3, más 3 por 1 3 más 1 va a dar 7. Si ya coloco el siguiente término, reemplazando en la fórmula, repito, ¿cuál fórmula? X más 1 a la 3 menos X a la 3 es igual a 3X2 más 3X más 1. Entonces, si yo digo 3 a la 3, quiere decir que X vale 2, porque es la única manera que 2 más 1 le dé 3. Entonces, 3 a la 3 menos, ya sabe que X vale 2, 2 a la 3, debe ser equivalente a 3 por 2 a la 2 más 3 por 2 más 1, ¿no? Ahora, 3 a la 3 es 27 y 2 a la 3 es 8. 27 menos 8 le va a dar 19. Si yo miro el otro lado, entonces 3 por 2 a la 2 es 4, o sea, 3 por 4, 12, más 3 por 2, 6 da 18, más 1, 19, o sea que puede decir que se cumple. Igual el caso siguiente de ejemplo, pues se hace con varios para saber si siempre se cumple. Entonces quedaría 4 a la 3, es decir, vuelvo acá arriba, para que esto sea 4 es porque X vale 3. Entonces quedaría 4 a la 3 y X quedaría 3 a la 3 y reemplazo al otro lado 3 por 3 a la 2 más 3 por 3 más 1. Es decir, 64 menos 27, eso viene a dar, a ver, saco mi calculadora rápidamente. 64 menos 27 da 37. Entonces dice que es equivalente a 3, por en este caso es 3 a la 2, más 3 por 3 más 1. O sea, 3 a la 2 es 9 por 3, 27. 27 más 9
porque 3 por 3 da 9, 27 más 9 da 36, más 1 da 37. Y bueno, así sucesivamente, pues usted reemplaza, por ejemplo, 5, para que x más 1 a la 3 de 5 es porque x vale 4. Entonces quedaría 5 a la 3 menos 4 a la 3 equivale a, entonces la respuesta del otro lado, 3 por 4 a la 2 más 3 por 4 más 1. Entonces, 5 a la 3, 125, menos 4 a la 3, 64, eso me va a dar 61. Miramos el otro lado dice 3 por 4 a la 2, 4 a la 2 es 4 por 4, 16, por 3 da 48, 48 y 3 por 4, 12 da 60, más 1, 61. Bueno, en fin, puede comprobarse con varios, pero como no estoy utilizando la inducción, que es el tema, sino algo normal, pues sencillamente ahí va a dar esa respuesta. Entonces, en general, ¿sí? Uno puede decir n menos 1 menos n menos 2 al cubo sería, o sea, reemplazando a n en la fórmula de arriba, a n por n más, por n menos 2. Bueno, bueno, aquí haciendo la analogía con lo que está arriba, quedaría n menos 1 y acá n menos 2, ¿sí? Al cubo sería 3 veces el n menos 2 más 3n menos 2 más 1. O sea, si usted va haciendo allí, esa analogía de allí, es decir, haciendo la inquietud, pues, de que es un término, si yo digo aquí más 1, x es un término antes, o sea, restándole a este término 1, ¿sí? Para que me explique, si yo tengo n más x más 1 y después digo x, el x entonces sería este x más 1 cuando le ha restado 1, o sea, es la manera de que x más 1 se convierta en x. Entonces, si yo tengo n menos 1, al restarle me daría n menos 2, ¿correcto? Y al otro lado dice que x, entonces ya usted sabe que x es n menos 2, por lo que acabo de decirle, entonces quedaría 3n menos 2 más 3 por x, que es n menos 2 más 1. Usted hace pues la destrucción de términos allí, es decir, despeja o lo que es n menos 1 al cubo, que es n cubo menos 3n cuadrado más 3n menos 1, y este n menos 2 al cubo, que sería n al cubo menos, ¿qué es? 6n cuadrado más 12n más menos 8. Hace la resta, le va a quedar n al cubo menos n menos 1 al cubo. Al otro lado, pues sencillamente quedaría 3 por n menos 2 al cuadrado más 3. Aquí sería 3n, pero menos 2. Pero al desarrollar esto, qué pena, ¿no? Disculpe, sino que me entró una llamada para preguntar por mí. Bueno, entonces decía, al otro lado es equivalente a hacer lo mismo. 3 por n menos 1 al cuadrado, 3 por n menos 2 al cuadrado más 3 por n menos 2 se desarrolla, o sea, se destruye. Lo que pasa es que la diapositiva ya está desarrollada y le va a quedar 3 por n menos 1 al cuadrado más 3 por n menos 1 más 1. Bueno,
Ese n menos 1 al cubo menos n menos 1 al cubo equivale a n más 1 al cubo. Eso también vuelve otra vez perdón, n menos 1 al cubo menos n menos 1 al cubo, pues al desarrollarlo nuevamente quedaría n más 1 al cubo menos n al cubo. Y al otro lado quedaría 3n cuadrado más n más 1, o sea, se demuestra pues lo que dice allá arriba. Pero bueno, esto es siempre y cuando sea una demostración de manera directa, no el método que voy a hablar. ¿Sí? Y aquí dice lo mismo, bueno, simplificado y todo, del lado derecho, o sea, explica de dónde sale, en esta diapositiva se explica de dónde está saliendo los términos que estaban antes, ¿no? Para saber por qué quedó así, ¿no? Y ordenándolos, aquí explica todo exactamente cómo se ordena y llegamos a esa conclusión, ¿no? ¿Qué pasa con inducción? Entonces, aquí el ejercicio dice esto, ¿no? Recordando que era, ¿cómo es que era? A ver, me devuelvo. ¿Dónde es que está? Esto, 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2 más n a la 2 es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces ya por inducción, ¿qué es lo que dice? Entonces la propiedad que yo leí al principio dice claramente que primero se prueba con 1, o sea, con n vale 1, entonces quedaría 1 al cubo, sería entonces n que es 1 por n más 1 que es 1 más 1 por 2n más 1 que 2 por 1 a 1 más sobre 6, entonces quedaría 1 al cubo es 1 y al otro lado usted quedaría 1 por 2 por 3, ¿no? O sea, 6 sobre 6 da 1, es decir, para 1 es válida. Siempre en el término inducción, como lo dije yo ahora rato, si no me dicen el valor de n, de dónde arranca, debo asumir que n arranca desde 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí se prueba con 1. Usted puede probarlo con 2, con el número 3, con el número 4 y va a darle una respuesta muy similar. Entonces, esa sería que se cumple la primera propiedad para utilizar inducción matemática. La segunda propiedad dice que si es válida para acá, o sea, para un término general, entonces es válida para el término después del general, es decir, para el K más 1. Entonces, por lo tanto, entonces, ¿cómo sería la hipótesis que se da por cierta? Toda hipótesis se da por cierta. En vez de escribir 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2 más n a la 2, se escribe 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2 más n k a la 2. O sea, la n se reemplaza por k. ¿Sí? Aunque de todo modo sigue siendo un número natural. Y quedaría k por k más 1 por 2k más 1 sobre 6. Esto que está aquí se considera que es válido, o sea que es verdadero. Y lo que se va a demostrar es el siguiente término acá, que en este caso sería k más 1, o sea, así se quedaría, ¿no? O sea, lo que te tenía que demostrar es esto. 1 más 2 a la 2 más 3 a la 2 más puntos sucesivos k y k a la 2, ese era el que es verdadero, más, y le sumo k más 1, entonces quedaría k más 1 a la 2, al otro lado entonces la k que está arriba se reemplaza por k más 1, entonces quedaría k por k más 1, en la siguiente quedaría k más 1, pero como k es k más 1, quedaría k más 1 más 1, y en el otro quedaría 2 por k, pero k es k más 1, todo sobre 6, ¿sí? O sea que en otras palabras, sí tendría 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2 más k a la 2, k más 1 al cuadrado sería k por k más 1, efectivamente k por k más 1, ¿sí? Por 2k más 1 sobre 6 más k más 1 al cuadrado, ¿sí? O sea, esto que estoy haciendo acá arriba, que me estoy devolviendo, es a lo que yo debo llegar. Es a lo que yo debo llegar, ¿sí? Entonces, para poder llegar a eso, tengo que arrancar de la base. La base es este que está aquí, 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2 más k a la 2, igual a k por k más 1 por 2 más 1 sobre 6. De aquí debo arrancar y llegar a k más 1. En este caso sería k más 2 y el otro sería 2k, 2 por 1, 2k más 3 sobre 6. Allá es donde debo llegar. Entonces yo arranco desde aquí
le sumo k más 1 al cuadrado a ambos lados, puedo hacer, eso es igualdad, eso es lo que se llama también propiedad uniforme, y de ahí ya comienzo a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, K por K más 1 por 2K más 1 sobre 6, que es la parte, y le he sumado K más 1 al cuadrado. O sea, de aquí a lo que sigue dice factorizando. ¿Qué se está factorizando? El K más 1. ¿Sí? Porque este término de la derecha tiene K más 1 aquí y aquí más K más 1 al cuadrado. Entonces se factoriza y entonces acá quedaría en el primer término K por 2K más 1, porque el K más 1 está afuera, sobre 6 más K más 1. Entonces uno mira aquí en este corchete qué puede hacer, ¿no? Entonces se puede hallar MCM, que es 6, o sea que quedaría K más 1 corchete, 6, quedaría K por 2K más 1 más, como usted tiene denominador 1, hay que multiplicarlo por 6 y irlo por 6, como efectivamente está aquí. Entonces ya me queda K por 2K más 1 más 6 por K más 1 sobre 6. ¿Qué puedo hacer en la parte de arriba? Pues distributiva, ¿sí? Quedaría K por 2K, 2K cuadrado, K por 1 da K, 6 por cada 6K y 6 por 1, 6 sobre 6. Entonces sigo teniendo X más 1 y ahora tomo términos semejantes. 2K2 no tiene, pero K y 6K da 7K y 6 sobre 6. Entonces resulta que factorizando, esto es un trinomio cuadrado de la forma ax2 más bx más c, donde se busca dos números que multiplicados den 4, perdón, den 12 y sumados den 7, que son 3, y simplificado daría 3 y 2. O sea, este 2k a la 2 más 7k más 6 se factoriza como 2k más 3 por k más 2 sobre 6. ¿Sí? O en otras palabras, quedaría como todo sobre 6, quedaría x más, k más 1 por k más 2 por 2k más 3 sobre 6. Es decir, arranqué de la hipótesis que era hasta aquí, 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2 más k a la 2, ¿sí? Y llegué, o sea, llegué al k más 1, que era exactamente lo que aparecía acá. O sea, tenía que llegar a k más 1, k más 2 y 2k más 3. Como efectivamente pasó ya aquí, o sea que está demostrado partiendo de k, llegué a k más 1. Aquí lo dice lo que quería demostrar. La intención de mostrar las dos pruebas como inducción, pero es más sencilla la prueba directa, que es esta, por inducción, en la cual solamente se hace una sustitución y manipulaciones algebraicas para llegar a la respuesta. Bueno, acá hay un segundo ejemplo, dice allí, 1 a la 3 más 2 a la 3 más n a la 3 es igual a n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Entonces, como lo digo, primera prueba es para el primer elemento, que como no dijeron, sino que es n, entonces es 1. Repito que hay muchos ejercicios en que dice que n parte de 5, de 6, de 4. Entonces, el primer elemento es el que dice allí. En el caso de aquí no lo hay, entonces se asume que n vale 1. Entonces, usted, el primer elemento del lado izquierdo es 1 a la 3. Entonces, reemplazas a n por 1, quedaría 1 por 1 más 1 sobre 2 a la 2. Eso va a dar 1 por 2 sobre 2 da 1 al cuadrado es 1. Y 1 al cubo es 1, o sea que 1 es igual a 1, la fórmula es válida. Pero si usted quiere reemplazar por n igual a 2, n igual a 3, también tiene que tener en cuenta que esto es como una sumatoria. Si n es igual a 2, entonces tienes que sumar los dos primeros términos de esa perdón, de la sumatoria, a tomar agüita, disculpen un momentico, voy a tomar agüita, por eso es que ahí me dificulto en esa parte de esto. Un momentico, por favor. Bueno, entonces vuelvo acá otra vez, ¿sí? Aquí dice
Ya estaba diciendo que si usted coge con n igual a 2 en vez de n igual a 1, debe tener en cuenta que ya sería la suma de los dos primeros. Es decir, que si yo digo n igual a 2, entonces aquí ya tiene que ser 1 a la 3 más 2 a la 3 es igual. Y al otro lado, si reemplazas a n por 2, entonces 1 a la 3 es 1, más 2 a la 3 es 8, eso daría 9. Si yo reemplazo al otro lado, a n por 2 quedaría 2 por 2 más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, si yo digo 2 más 1 da 3, da 6 dividido 2, da 9. 3, perdón, elevado a la 2 da 9. Si yo digo n igual a 3, entonces debo coger a 1 a la 3, 2 a la 3 y 3 a la 3. ¿Sí? Entonces 1 a la 3 es 1, 2 a la 3 es 8 y 3 a la 3 es 27. O sea que me daría 9 más 27 a ¿qué es? 36. Entonces al otro lado reemplazo a la n por 3 y me quedaría 3 por 3 más 1 daría 3 por 4, 12 y 2 da 6 y 6 a la 2 da 36. ¿Correcto? Bueno, en total la idea es que siempre reemplazas por el primer elemento para cumplir la inducción. La segunda es suponer la hipótesis que es reemplazar a la n por k, como aparece aquí. 1 a la 3 más 2 a la 3 más punto de 2 k a la 3 debe ser igual a k por k más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Y lo que se pretende es demostrar que el siguiente término es el que hay que demostrar. ¿Cuál es el siguiente término acá? K más 1. Entonces aquí tendría 1 a la 3 más 2 a la 3 más k a la 3 y le sumo pues k más 1 que obviamente va a estar elevado a la 3, ¿sí? Y entonces al lado derecho a la k es reemplazado por k más 1, entonces quedaría k más 1 y este quedaría k más 1 más 1 daría k más 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Esto es lo que hay que demostrar. Entonces, ¿de dónde parte uno? Exactamente de la hipótesis, que es esta que aparece aquí, no sé si está viendo el cursor, y entonces desde ahí se arranca, ¿sí? Sumando a ambos lados de esta igualdad, se le suma k más 1. Pero en este caso, como está el cubo, debe ser k más 1 al cubo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que aparece aquí, mire, es una igualdad. Quiere decir que si yo utilizo las matemáticas, tacho en ambos lados, igual va a tener el k. Bueno, entonces el lado izquierdo no lo toco, toco ese lado derecho, ya sabe a dónde debo llegar, ¿no? Debo llegar a k más 1 por k más 2 sobre 2 al cuadrado. Eso es donde debo llegar yo, utilizando el álgebra, ¿no? Entonces aquí tengo k por k más 1 sobre 2 al cuadrado, k más 1 al cubo. Se puede observar que hay un factor común entre estos dos términos, que es k más 1 al cuadrado, y entonces me quedaría factor d. Entonces aquí solamente me quedaría k, eso sí está elevado a la 2 sobre 2, más k más 1, ¿sí? Porque el k más 1 al cuadrado está afuera, o sea que me queda un k más 1. Verifico qué puedo hacer en este aparente, dice k sobre 2 al cuadrado es k cuadrado sobre 4, más k más 1, hago MCM, que es 4, le multiplico al x más 1 por al k más 1 por 4, entonces quedaría x más 1 al cuadrado, paréntesis, quedaría k cuadrado por 4k más 4, ¿sí? Si uno observa este término de la derecha, es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza k más 2 al cuadrado sobre 4, ¿sí? Que es la raíz cuadrada del primero y el tercero en suma porque es el segundo término y le pone a la 2. Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si usted observa, arranqué de K y llegué a K más 1. Esto era lo que tenía que demostrar, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que tenía que demostrar y ya llegué a la respuesta. O sea, la inducción es algo interesante, pero hay que saber qué hacer. Ese es un tipo de ejercicios. Otro tipo de ejercicios, me permite un momentico, vuelvo y tomo agüita antes de que me vuelva a dañar esto. Un momentico, por favor. Otro tipo de ejercicios es este, en inducción, ya no es
demostrar de un lado llegar al otro, sino que, por ejemplo, dice esta desigualdad, ¿no? 2 a la n sea menor que n factorial, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que encontrar, vuelvo y repito, es probar primero con 1, 2 y 3, ¿sí? Pues necesariamente con 1, por ejemplo. Entonces, si vale 1, quedaría 2 a la 1 menor que 1 factorial. Entonces, 2 a la 1 es 2, ¿sí? Y es mayor que 1 factorial. O sea que aquí, por ejemplo, no podría ser, ¿no? Porque el 2 es mayor que 1. Ahora, si n vale 2, 2 a la 2 es 4 menor que 2 factorial, también no es correcto. ¿Sí? O sea que esto, si n vale 3, quedaría 2 a la 3, 8 sobre 3, menor que 3 factorial. Ese ya sería también incorrecto. Bueno. O sea, aquí creo que hay un error, ¿no es cierto? Porque aquí dice con 3 da 8 mayor que 6, o sea, 3 factorial es 6. Con 2, 4 menor que 2, mayor que 2. O sea, todos mayores, pero a partir de 4, observamos con 4, 2 a la 4 es 16 y 4 factorial es 24. ¿Sí? O sea, en los tres primeros términos se da como una falsedad. O sea, se da como que esto no se cumple ni para N1, N2 y N3. Pero ya con N igual a 4, bueno, no sé si de pronto lo ustedes saben que es un factorial. Un factorial es un número en el cual, dependiendo del número, se colocan sus factores hasta llegar a 1. Por ejemplo, si yo voy a decir N igual a 5, entonces aquí tendría 2 a la 5 menor que 5 factorial. Entonces 2 a la 5 es 32. Pero ¿qué es 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1, etcétera. O sea, 5 factorial da 120 y efectivamente 32 es menor que 120. O sea, lo que quiere decir aquí en esta prueba que se hizo es que a partir de 4 esta regla es válida. ¿Sí? De ahí en adelante ya se va a cumplir siempre que 2 a la n menor que n factorial. O sea, en este ejercicio debieron haber colocado que n es mayor o igual que 4. Pero pues aquí ya se comprobó, ¿listo? Y aquí lo dice, ¿no? Vamos a tomar a 4 como nuestro primer número base, o sea, como el primer elemento, ya que los otros 3 no se cumplían. Entonces, si ya se establece que a partir de 4, entonces ya la hipótesis, ¿cómo queda? Pues a n reemplaza por k y efectivamente quedaría 2k menor que k factorial, teniendo en cuenta que k vale mayor o igual que 4, como lo dije. ¿Y qué se va a demostrar? Que el término siguiente, entonces en este caso sería 2k más 1, o sea, n reemplaza por k más 1, debe ser menor que k más 1 factorial. Entonces recuerde que uno arranca de saber que el término en K es el término correcto, o sea, la hipótesis, y usted lo que va a demostrar es esta tesis que está acá abajo. Entonces, vamos a usar la hipótesis de inducción, 2K más 1, por ley matemática, esto lo vamos a decir 2 por 2 a la K, ¿no? Y esto es menor, si esto es menor, 2 por 2 a la K debe ser menor que 2 por K factorial. ¿Cuál es la razón? Pues que el factorial crece más, ¿no? O sea, ¿en qué estamos hablando? Recordemos aquí que tenía 2K menor que K factorial. 2K menor que K factorial. Entonces, utilizo esto y lo que se hace es multiplicar ambos lados por 2. ¿Es correcto? No sé si me entendieron, ¿no? Yo partí de 2 a la K, o sea, como siempre el término base que es la hipótesis, y entonces lo que hago a un lado lo debo hacer al otro. Como lo había hecho en los ejercicios anteriores, le sumaba la misma cantidad a ambos lados. En el caso de esta demostración, ahí es que multiplicar por la misma cantidad a ambos lados. ¿Para qué? Para que me dé 2K más 1. Resulta que 2K más 1 es 2K por 2. Entonces, para obtener eso, pues multiplico por 2 a ambos lados, como aparece aquí, ¿no? Teniendo en cuenta nuevamente que X debe ser mayor que 4. ¿Sí? Esto implica pues que X más 1 debe ser mayor que 2. Bueno, entonces tendría lo siguiente. Entonces yo tendría
2 por 2 a la K quedaría 2K más 1, ya está demostrado ese lado. El otro lado que debo demostrar es que tiene que ser menor que K más 1 factorial, ¿sí? Entonces, uno debe recordar que K más 1 factorial, pues lo que pasa es que son reglas de la factorial, es que el factorial, a ver cómo lo explicara. Si yo tengo 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 1, yo también puedo decir que 5 factorial es 5 por 4 factorial, o sea, porque si usted lo observa es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el término anterior sería factorial. A ver, me vuelvo a explicar. Yo 6 factorial lo puedo escribir como 6 por 5 por 4 factorial y me va a dar lo mismo que descomponerlo completamente. Esa es una regla de los factoriales. De pronto en la propia matemática, pues el profesor le ha recordado sobre los factoriales, ¿no? Entonces lo que trato de decir es que exactamente K más 1 factorial es K más 1 por K factorial, ¿sí? Y esto a su vez es igual a K más 1 factorial. Es que como yo tengo 2 por K factorial, 2 por K factorial, entonces aquí yo puedo escribir esto que está aquí, ¿no? 2, o sea, K factorial sería K más 1 por K factorial, y esto sería igual a K más 1 factorial, ¿sí? Porque K más 1 factorial es K factorial por K más 1, ¿sí? Entonces, eso era lo que se trataba de mostrar, ¿no? Y ahora, de todos modos, en los ejemplos también trataré de hacerlo de esto. Divisibilidad por 11, ¿no? Aquí la inducción sería 10 a la 2n igual a 11K más 1 y quedaría demostrado que exactamente es la divisibilidad por 11. Bueno, pero no me voy a buscar otro ejemplo aquí que sea más claro, ¿sí? Para que veamos. Este, por ejemplo. Probar que 6 divide a n cubo menos n para todas las. O sea, es decir, que n cubo menos n es divisible por 6, ¿sí? Exactamente lo que queremos probar, que existe algún número entero tal que n al cubo menos n es igual a un 6 por k, ¿sí? Es decir, que es divisible por 6, ¿sí? Entonces, lo primero, como dice la regla de inducción, es que para n igual a 1, entonces usted tendría 1 al cubo menos 1 es divisible, ¿sí? Entonces, 1 al cubo menos 1 es 6, que es múltiplo de 11, bueno, pero realmente es divisible por 6, todo 0 es divisible por 6, ¿no? Porque 6 por 0 da 0, ¿no? La hipótesis entonces pasaría a ser que x al cubo, o puede ser k al cubo menos k, sea igual a un 6k, que es lo que decía allí en este caso de acá. Y el término siguiente a k o a x, como quiera ponerle la letra, sería x más 1 o k más 1, y el siguiente que haría k más 1 sería un 6k', o sea, exactamente divisible por 6. Entonces, de manera usted desarrolla el cubo, este cubo de acá a la izquierda, ¿sí? X más 1 al cubo es x al cubo más 3x cuadrado más 3x más 3, más 1, perdón, y el otro quedaría menos x más 1, que es lo que está aquí, y eso le va a dar 3x2 más 3x, ¿sí? Más 1 menos 1, o sea, 3x2 más 3x, ¿sí? Entonces usted utiliza la inducción que dice que se divide, ¿no? Entonces, x al cubo menos que x por inducción necesita que sea divisible entre 6. Desgraciadamente, a partir de la expresión que tenemos 3x al cuadrado más x, solo podemos concluir que 3 divide a x más 1 al cubo y a x más 1. Lo que quisiéramos para 6 dividiera exacto, o sea, todavía no se ha demostrado. Sería que 2 dividiera 3x2 más 3x porque 6 es 3 por 2, ¿no es cierto? O lo mismo que decir x cubo más x es divisible por 2, pero eso sería otro paseo, pues. Entonces, tenemos que para 1 sería 1, 2 más 1 da 2, que es múltiplo de 2. Inducción, entonces, en este caso, pues le llamo y para que quitarlo de x, y a la 2 más y es múltiplo o divisible por 2. Entonces, y más 1 al cubo más y más 1 sería divisible y después por 2.
¿Por qué y más 1? Porque vuelvo a lo mismo por inducción. Y2 más y es 2k, o sea, divisible por 2. Entonces, el siguiente término allí tiene y más 1, y por lo que haya el cubo más 1, y más 1 al cuadrado más y más 1 es divisible por 2. Entonces, si uno desarrolla aquí los paréntesis, tendría y cuadrado más 2y más 1, y al otro lado y más 1, ¿sí? ¿No es cierto? Con términos semejantes aquí, usted puede llegar a esta conclusión, ¿no? Quedaría 2y más 1 sería 2k, lo cual es claro, güey. O sea, aquí lo que tenemos que mirar es que aquí quedaría y2 más 3y más 2, ¿no es cierto? Sería divisible por 2. Entonces, quedaría entonces, si uno mira aquí y2 más 3y más 2, pues se tendría que factorizar, quedaría y más 1 por y más 2. Sin embargo, no es posible todavía demostrarlo que sea divisible por 2, ¿no? Pero si yo observo aquí como están los paréntesis, y más 1 al cuadrado y y más 1, que es un 2 divisible por 2k, quiere decir entonces que los términos de la mitad, es decir, 2y más 1 serían divisibles por 2, porque efectivamente y2, sí, y el 1 ya estaban divisibles por 2, lo que te ha que demostrado que el de la mitad, que en este caso es 2y, el 1 y el 1 también eran divisibles por 2. Por lo cual, pues se ha tratado de mostrar de que las dos demostraciones a que eso era múltiplo divisible por 6. Sin embargo, pues hay algunas que son complejas, otras no, pero vamos a mirar. Por ejemplo, aquí dice, la prueba no inductiva es de un solo renglón, mientras que la inducción nos tomó más de una página. ¿Cómo sabremos cuándo usar inducción y cuándo no? La práctica de la experiencia nos dirá. Ya vimos que el caso base no necesariamente n vale 1, o sea, como en el caso que yo dije ahora rato, el n partida desde 4. ¿Qué podemos encontrar con el dos tipos de inducciones? Realmente la inducción matemática, que es la que me interesa, tiene prácticamente 3 pasos. Probar que existe para 1. Segundo, escribir la hipótesis con término en K. Y tercero, que a partir de esa hipótesis usted llegue a la tesis del término siguiente, que es el K más 1. Un momentico, por favor. Nuevamente, me disculpan. Bueno, entonces dice probar que por inducción que n más 1 es igual a n. Entonces dice, para realizar el paso, inductivo, probar que si cumple para un entero k, entonces cumple para un entero k más 1. Nuestra hipótesis es, ya sabemos que con 1 ahí, ¿sí? Sería que k es k más 1. Lo que debemos demostrar es que k más 1 va a ser igual a k más 2. Repito, si se supone que eso es cierto, entonces usted reemplaza k por k más 1 y le va a dar k más 1 igual a k más 1 más 1, es decir, k más 2. Utilizando la hipótesis de inducción, entonces usted lo que hace es mirar, ¿quién es k más 2?
Entonces, K más 2 es K más 1 más 1, es decir, y K más 1 es un K más 1, que era lo que queríamos, aunque esto realmente es falso. ¿Y por qué falso? Porque no se tuvo en cuenta el primer elemento que dice que cuando yo voy a demostrar algo, lo primero que tiene que probar es si n vale 1, ¿sí? Si n vale 1, entonces se completa. Entonces, si usted yo reemplazo a n por 1, quedaría 1 más 1, 2 igual a 1, y eso es falso. O sea, desde el primer paso ya no tendría que haberse arrancado. Mire que con el segundo puedo llegar al tercero y estoy haciendo una cosa que no es correcta. Probar por inducción que n cuadrado más n más 41 genera números primos. Entonces esto pues, aquí están los números primos con el 1, con el 2, con el 3. Van a dar el 43, 47, 53 es una fórmula para obtener números primos. Entonces, según la fórmula, como ha robado números primos, parece que es cierto, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que n cuadrado más n más 41 es igual a cualquier letra que es prima. Entonces, primero, este es mi caso inicial, mi hipótesis. ¿Cuál es mi tesis? A la n o k, pues si quiere pongámosle k, se reemplaza por k más 1. O sea, lo que tengo que demostrar es que en vez de decir n al cuadrado es x más 1 o n más 1 al cuadrado, en vez de decir n es n más 1 y 41, también sigue siendo primo. También sigue siendo primo. Bueno. Entonces, desarrollando el cuadrado, ¿sí? Que tengo que n cuadrado más 2n más 1, que es el que está aquí, ¿sí? N más 1 al cuadrado, ¿sí? Es n cuadrado más 2n más 1, más n más 1 más 41, ¿sí? Esto es el desarrollo de este que está aquí. Debo demostrar que es primo. Usando la hipótesis de inducción, aquí tendría entonces, bueno, esto igual a un p, ¿no? Entonces aquí lo que puedo hacer es n cuadrado, ¿sí? Quedaría, por ejemplo, n cuadrado más n, ¿sí? Y n cuadrado más n más 41, mírelo acá, es q. No sé si estamos viendo aquí, o sea, esto es igual a un p'. Entonces, yo desarrollo la tesis, vuelvo y repito. N más 1 al cuadrado es n cuadrado más 2n más 1. Después sigue n más 1 y sigue 41, que eso debe ser primo. Entonces, observando mi hipótesis, n cuadrado más n más 41 es un q. Entonces, cojo n cuadrado más n más 41 y eso todo eso es la letra q. Y me quedaría 2n y 1 más 1 da 2, como aparece aquí. O sea, ya sé que este pedazo es primo. Lo que tendría que demostrar es que 2n más 2 sería primo, ¿no? Que es lo que dice aquí. Ahora, aquí dice, ¿existe alguna manera de mostrar que esa última expresión es un primo? No lo creemos, es más, pero espero que no, puesto que n es 41, 41 al cuadrado, 41 más 41, ¿verdad? Que claramente múltiplo y por lo tanto no es primo. Bueno. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, a pesar que hay una demostración por inducción, solamente esa parte puedo decir que Q es primo, pero 2n más 2 no sería, no se sabría si es primo. ¿Cuál es la razón? Porque es que 2n más 2 serían factorizando 2 por n más 1, y 2 por n más 1 es un múltiplo de 2, pero múltiplo de 2 sumándole un primo no necesariamente es primo, como lo acaba de decir acá abajo. O sea, no todas las veces los ejercicios se pueden hacer por inducción, ¿no? Sobre todo, aquí dice expresiones con números primos escapan muy sencillamente a las capacidades de una prueba por inducción, puesto que los primos no están todos en progresión aritmética o geométrica. O sea, los números primos hay un tipo muy complejo porque ellos no son consecutivos, es decir, no uno seguida de otro, hay unos saltos muy tremendos, y para eso, pues la única manera es con la conjetura de Goldbach, que pronto usted pues no oyó hablar de ella.
Vamos a ver este ejercicio, dice probar por inducción. Sí, a ver hasta dónde llega, o hasta probar por inducción que n por n más 1 sobre 2 es igual a 1 más 2 más 3 más n. Entonces, la suma de los primeros términos es cierta para n igual a 1. O sea, vuelvo y repito, lo primero es que tengo que probar con n1 si no me dicen nada. Ahora, si me lo comienzo a probar y veo que no resulta, tengo que mirar hasta qué parte no resulta, ¿no? Pero en el caso de aquí, efectivamente, con n igual a 1, me quedaría que 1 es el primer elemento, sería al otro lado igual 1 por 1 más 1 sobre 2, es efectivamente 2 sobre 2 da 1, ¿sí? Que para valores mayores de 1, con 2 también da, con 3 también da, ¿no? Sí, entonces la cuestión es comprobar que a partir de K se pueda llegar a K más 1, o sea, el término en K quedaría 1 más 2 más 3 más K es igual a K por K más 1 sobre 2, ¿no es cierto? Es lo que aparece aquí. Y lo que tengo que demostrar es el término siguiente, que es 1 más 2 más 3 más K más 1, es igual a K por K más 2 sobre 2, como aparece aquí. Entonces uno parte desde la premisa, desde la hipótesis que el término sería K por K más 1 sobre 2, ¿sí? Le suma K más 1 a ambos lados, es como le digo, y comienza a trabajar matemáticamente. Entonces quedaría K por K más 1 sobre 2 más K más 1, ¿sí? Que es la que aparece aquí, ¿no? Y efectivamente al hacer pues la suma de los términos algebraicos, es decir, K más, por K más 1 sobre 2 más K más 1, va a llegar a usted a K más 1 más K más 2 por K más 2 sobre 2, ¿no? Que es lo que aparece allí, ¿sí? Aquí aparece otro ejercicio, pero me gustaría que los leyeran, ¿sí? Porque hay que leerlos. Yo de todos modos voy a hacer tres ejemplos más claros, porque pues estos ya están, aquí se suponen varias cosas y de pronto no las entendemos, pero pues sí me gusta también que las lean porque pues ya me está molestando un poco la garganta, pero sí estoy pues parando pues para tomar agüita y poder continuar. Esa fue la razón por la cual no he podido dar las clases, porque me comienza un ataque en la garganta, en una tos seca, ¿sí? Pero bueno, como siempre lo he dicho, se lo he dicho a saber, pues aparte de las clases, si uno muchas veces no entiende, pues están las asesorías y si no, pues están los medios en internet como en YouTube, donde usted puede colocar, ¿sí? Porque en la inducción hay tres tipos de ejercicio, ¿no? Uno de demostrar una fórmula como apareció al principio, la segunda es demostrar múltiplos y la tercera es demostrar desigualdades. Entonces voy a ver si hago un ejemplo de cada uno y a ver si los envío hoy o en el día de mañana, pero por lo menos ahorita ver este video que puede darle como una idea de introducción de lo que es la inducción matemática, ¿sí? Sino que voy a hacer unos ejercicios aparte para eso, ¿ok? Estos últimos ejercicios ya son de inducción, pero geométrica y no voy a, estos últimos no. Los anteriores sí, como lo dije, pues sí, volverlos a observar para poder llegar allá. Tomo muchas gracias, jóvenes, me disculparán pues, haberme enfermado, como le digo, quisiera escucharlos, quisiera verlas, sería una berraquera. Muchas gracias a todos y esperemos que finalicemos bien el semestre, cualquier inquietud pueda traer de saber y le agradezco mucho, ya se finaliza el semestre y ya pues no tengo más tiempo y mando un taller, se puede avanzar un poco lo que dicen, en lo que yo digo y también en los ejemplos que voy a enviar grabado en el tablero, ¿ok? Que tengan una buena noche, muchas gracias a todos, muy amables.